Buen día tengan todos. Vamos a poder avanzar con el siguiente tema, que es el caso de los límites laterales. Muy bien. Para el caso de los límites laterales existe una definición, ¿no? Que es la aproximación tanto por la izquierda como por la derecha, ¿no? Como se puede ver aquí, como se puede ver en la siguiente sección, vamos a definir el límite lateral por la izquierda, aquel límite que cumple la siguiente condición, ¿no? O la condición que se está mostrando aquí, ¿no? La principal condición o el dominio del límite va a ser restringido, ¿no? Cuando x, que va a ser el punto en el cual se va a calcular el límite, va a ser menor, ¿no?, que el punto del límite, ¿no? O sea, que quiere decir que el dominio lo vas a tener que restringir con la siguiente indicación, que x va a tener que ser menor que x sub 0, ¿no? A eso de aquí lo vas a tener que interceptar con el dominio de f, ¿no? Y ese va a ser, digamos, el rango de valores que vas a poder evaluar el límite por la izquierda, ¿no? Ok, entonces eso es lo que se le llama límite por la izquierda, ¿no? O sea, es cuando la función, ¿no?, que está siendo evaluada en un punto, ¿no?, un punto llamado x sub 0, ¿no?, la aproximación se va a realizar por la izquierda, ¿no? O sea, el valor de x se va a aproximar por la izquierda, ¿no? Para eso vas a tener un conjunto de valores reales que se van a acercar a ese punto, y esos valores justamente van a ser estos de aquí, ¿no? Entonces, para que pueda existir este límite, o sea, el límite por la izquierda, tiene que el dominio de f interceptado desde el menos infinito hasta el punto x sub 0 abierto tiene que ser diferente del nulo. Ahí se dice que el límite existe, ¿no? El límite por la izquierda existe. Ok, entonces lo mismo pasa para el límite por la derecha. Quiere decir que para que pueda existir, ¿no?, para que pueda existir el límite por la derecha, lo que primero se tiene que cumplir es que el dominio de f, ¿no?, interceptado con el intervalo de x sub 0 hasta el más infinito, tiene que ser diferente del nulo, ¿no? Tiene que haber valores que se acerquen por ese punto, ¿no? O sea, va a ser el mismo escenario, ¿no?, solamente que va a coger el otro punto, ¿no? Y los valores en el cual uno se va a aproximar a este punto ya no van a ser por la izquierda, sino van a ser por la derecha, ¿no? Y esos valores tienen que ser justamente estos, ¿no?, el dominio de f interceptado con ese intervalo, ¿no? Y la condición sería justamente esto, ¿no? Si se dan cuenta, acá hay una pequeña vecindad, ¿no? Acá vamos a ver la primera vecindad, ¿no?, que por lo regular antes estaba condicionada con un valor absoluto, ¿no? Pero acá hay una condición ya, ¿no? O sea, hay una condición de que en el caso de la izquierda, o sea, sea así, ¿no?, izquierda, y en el caso de la derecha sea de esta manera, ¿no? Ambos interceptados con el dominio, obviamente, ¿no? Entonces, para el caso de las vecindades, va a haber una vecindad por la izquierda y una vecindad por la derecha, ¿no? La existencia de esas vecindades, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, el valor absoluto, que por lo regular estaba contemplado en la definición general del límite, ya se va a ver, digamos, reducida bajo estas dos condiciones, ¿no? Y es lo que se puede observar aquí, ¿no?, en la definición general del límite, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos la definición del límite por la izquierda, ¿no? Tenemos la definición del límite por la derecha, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a imaginar que una función va a estar restringida en un intervalo a, b, ¿ya?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función, ¿no?, va a estar restringida en A y en B, ¿no? Y puede que por dentro en A y B haya puntos de discontinuidad, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante. Ya, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar el límite en este punto x sub 0, ya, si el punto está dentro del intervalo, pero más no en los extremos, o sea, en el extremo A o en el extremo B, se cumple una propiedad, que para que el límite pueda existir en este punto, tanto el límite por la izquierda como por la derecha deberían existir y deberían ser iguales. O sea, se anuncia, dicen, sea f una función restringida, ¿no?, con las restricciones de A y B, ¿no?, justamente que son los límites en los extremos, o diré los puntos extremos, ¿no?, y x sub 0 es un punto de acumulación, ok, tal que el punto de acumulación se va a encontrar dentro de A y dentro de B, allá, o sea, el punto de acumulación está dentro del intervalo, ya, ok. Entonces, ahí viene el teorema, dice, para que exista el límite, ¿no?, en el punto ubicado dentro del intervalo, debe ambos límites laterales, tanto por la izquierda como por la derecha, deberían existir y deberían ser iguales, ¿no? Esa es la condición, ¿no?, tal como muestra aquí, ¿no?, la existencia, ¿no?, si existe esto, va a existir por la izquierda y por la derecha, y ambos tienen que ser iguales. Eso es lo que muestra, ¿no? Pero en los casos, digamos, por ejemplo, el caso que se evalúe el límite, o sea, el x sub 0 cuando valga A, o el x sub 0 cuando valga B, se dice que el límite, por ejemplo, ya no va a cumplir esta propiedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del extremo B, ya no va a existir límite por la derecha, pero sí va a existir por la izquierda, o sea, un valor que se aproxime por la izquierda. En el caso de la va a existir el límite solamente por la derecha, pero no va a existir límite por la izquierda, ¿no? O sea, no se van a poder acercar por este punto, pero sí por acá, ¿no?, por donde hay valores, ¿no?, por aquí y por aquí. Por aquí se van a poder acercar a A y por aquí se van a poder acercar a B, ¿no? ¿Correcto? Ya, entonces, con eso, ¿no?, entonces se anuncia que para que dentro del intervalo va a existir esta propiedad, ¿no? Es una propiedad muy común. Y si hubiera en el caso en que hay que examinar el límite en los extremos, ¿no?, como en el extremo inferior, ¿no?, de A, se dice que por la izquierda no va a existir. Entonces se concluye que el límite, ¿no?, por la derecha va a ser el único que va a existir y va a ser igual al cálculo del límite, el límite cuando x tiende a A. Por el extremo superior, cuando x tiende a B, ¿no?, se dice que el límite por la derecha no va a existir, ¿no?, porque no va a haber valores, ¿no?, que acercarse por la derecha, pero sí va a existir el límite por la izquierda. Ya, ojo que esta definición es la que, digamos, contempla la definición del límite general, porque puede ser el caso, ¿no?, que justamente hay un poco de énfasis. Por ejemplo, vamos a hacer la consulta en un texto, ¿ya? Entonces, esta definición, recordar que se da solamente cuando el punto de acumulación se encuentra dentro del intervalo, y esto de acá se da cuando el punto de acumulación se encuentra en los extremos, ¿no?, del intervalo, en el extremo A y en el extremo B. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer una consulta, por ejemplo, en este libro, ¿no? Por
ejemplo acá. Ya, por ejemplo acá, vea. Si se dan cuenta, en x0, cuando x tiende a la positivo, ¿no? O sea, cuando es x tiende a la positivo, la función vale 1, ¿correcto? Cuando x se aproxima por la derecha, la función vale 1, o sea, por acá, ¿no? Por la derecha vale 1. Pero ahora yo les digo, por la izquierda se podrá aproximar. No. ¿Por qué? Porque no hay valores reales por el cual acercarse. Entonces, por la derecha sí existe y vale 1. Por la izquierda no existe, ¿correcto? Usted dice no existe. Ahora, como por la derecha sí existe y por la izquierda no existe, el libro que ven aquí como referencia concluye que el límite no existe. Ya, pero eso no es cierto, porque como les había comentado, esta es la función y estos son los extremos A y el extremo B. Ya, donde hay puntos de discontinuidad, ¿no? Es lo que yo les comentaba al inicio, ¿no? Entonces, como está en extremo, el concepto o la definición general no va a poder cumplirse, ¿no? O sea, esta definición no va a poder cumplirse, no va a poder cumplirse. Y recuerden que esto solamente es válido para el intervalo que se encuentra dentro del límite. ¿Ya? Entonces, este caso, digamos, yo no lo tomaría de esta manera. Porque, por ejemplo, en el caso de... Por ejemplo, si ustedes dicen, ¿no? Ya, f de x es igual a SQRT raíz cuadrada de x. Por ejemplo, yo les digo, tienen la raíz cuadrada. Ya. Si ustedes se acercan por la derecha, ¿no? O sea, por la derecha, me voy a acercar por la derecha a x sub 0, ¿no? Acá está x sub 0 que vale 0, ¿no? Me acerco por la derecha y si hay valores reales, ¿no? Y yo digo que cuando esto tiende por la derecha positivo, ¿cuánto va a ser? 0, correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una vecindad, ¿no? Por la derecha, pero no hay una vecindad por la izquierda, ¿no? ¿Ya? Ahora, cuando ustedes se acercan a este punto 0 por la izquierda, no hay valores reales, ¿no? No hay por dónde acercarse, ¿correcto? Pero eso no implica que el límite en este punto no exista. ¿Por qué? Porque la definición general, ¿no? Que es justamente el que vimos al inicio, ¿no? La definición general contempla ambos puntos, o sea, por la izquierda y por la derecha, pero no indica que si por la izquierda no cumple y por la derecha sí, ese no existe. O sea, esta definición general no contempla eso, sino es una manera genérica de poder aproximarse al punto, correcto. Por eso que yo les decía que en la definición del límite, este teorema solamente está contemplando a puntos que se encuentran dentro del intervalo, porque cuando un punto se encuentra en el extremo, uno de los límites no va a existir, como se ve aquí, pero sí va a existir el otro. Pero eso no va a implicar necesariamente que el límite no existe en ese punto. Sí va a haber una aproximación,
pero no va a haber una aproximación por ambos lados, o sea, una aproximación por la derecha y una aproximación por la izquierda. Solamente va a haber uno que puede ser por la derecha, como se ve aquí, ¿no? Como se ve aquí, o puede ser por la izquierda, como se ve aquí, ¿no? Por eso que habría que, digamos, poder contemplar la definición que el autor acá medita, ¿no? Pero por lo regular, ¿no? Justamente, por ejemplo acá, ¿no? Yo digo límite, ¿no? De la raíz cuadrada de x cuando x tiende a 0. Yo le pongo, miren, esto de aquí, miren, cuando x tiende a 0 es 0, ¿ven? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahora si yo le pongo 0 positivo, o sea 0 por la derecha vale 0, pero por la izquierda también vale 0, dice. ¿Se dan cuenta? Ahora, acá no hay una distinción, digamos, por ser un extremo, ya, por ser un extremo, no quiere decir que el límite no va a existir, ¿no? Que es el límite que estamos calculando, ¿no? Entonces, aquí se dice, entonces habría que tomar como referencia, ¿no? Solamente para este teorema los puntos que se encuentran dentro del intervalo de la función, ¿ya? Y para aquellos extremos, ¿no? Habría que tomar esto de aquí. Esa sería la referencia, ¿ya? Entonces en eso consiste esa pequeña observación. Bueno, podrían hacer unas consultas, digamos, un poco más tediosas, ¿no? Pero en lo particular yo hago el cálculo de esa manera, ¿no? Ya, muy bien. Entonces nosotros con esto ya nosotros tenemos definido el límite por la izquierda, el límite por la derecha, si el punto se encuentra dentro del intervalo, ¿no? Ambos límites por la izquierda y por la derecha deberían existir para que exista el límite, ¿no? Si son en los extremos inferiores y superiores, no existe, ¿no? De un lado, pero sí va a existir del otro, ¿no? ¿Ya? Y ese va a ser el límite que se va a generalizar. Ya, muy bien. Entonces, ahora para conocer los límites hay que conocer más los diferentes tipos de funciones. Ya, he creado un pequeño PDF, puede ayudar, ¿ya? Y vamos a hacer uso del cálculo del GeoGebra. Por ejemplo, acá les he puesto un formato como para poder avanzar ya lo más rápido que se pueda, ¿no? Por ejemplo, dice la función valor absoluto, ¿no? La función valor absoluto, ¿no? Es abs de x igual a x, ¿no? Entonces será la notación que se va a usar en GeoGebra y la notación matemática, ¿no? Si ustedes pueden ver, ¿no? Se encuentra acá, absoluto, agarran y copian para que puedan conocer la función, ¿no? Ya, la notación matemática, ¿no? Función valor absoluto. Función 6 o mínimo entero, función techo también le dicen, ¿ya? Si la función techo es aquella función que cumple la siguiente propiedad, ¿no? Vamos a poder visualizarla en la función techo. Complete la función techo, ¿no? Y se dan cuenta, por ejemplo, la función techo que me dice, ¿no? Que es el mínimo valor que cumpla la siguiente condición, que x sea menor o igual que n, el mínimo entero que cumpla esta condición, ¿no? Es la condición que debe cumplir, ¿no? Entonces, por decir, si yo le digo 3.5, dime el menor entero, cosa que 3.5 sea menor que n, y n es un entero, sería 4, ¿no?
claro. Entonces, y eso es lo que se visualiza acá, ¿no? Para 3.5, ¿no? El valor va a funcionar a 4, ¿no? Esa es la función techo. Ya. O llamar también función mínimo entero. Ya. La función floor se define como la función floor, o llamar también máximo entero. ¿Ya? No, vamos a graficarla, la función floor. Vamos a ponerle un 1 aquí, ¿ya? Para poder ver qué diferencias hay. Miren, función techo, función floor, función techo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahora, ¿qué pasa con la función techo? O función techo, función floor. Entonces, o llamada también función máximo entero, ¿no? Es el nombre común que lleva esta función. En este caso se está observando que cuando vale 3.5, ¿no? ¿Qué condición tienen que cumplir? ¿No? Que sea aquel en número máximo que sea menor o igual a 3.5. Sería 3, ¿no? O sea, va hacia abajo. O sea, 3.5 va a 3, ¿no? O sea, mientras la función techo va hacia arriba, función piso llamado va hacia abajo, ¿no? Por eso que la simbología es de esa manera, ¿no? Hay otra simbología usada para la función máximo entero, pero es la que vamos a usar y es la más correcta, ¿no? La función entero o la función truncamiento, ¿no? Es la que lleva esta. Para enteros negativos usa la función techo, y para x positivos, perdón, usa la función piso, ¿no? Y esa es la que se ve aquí, ¿no? Cogen, ¿no? Ahí, por ejemplo, acá, para explicar un poco, acá está la referencia de GeoGebra del comando if, ¿no? Dice, si x es negativo, ¿no? Usar esta función 6, ¿no? Función techo. Si x es 0, ¿no? Si x vale 0, pone 0. Y si x es positivo, usar la función piso. Ahí está, esa es la dinámica, ¿no? Entonces, copiamos y pegamos, ¿no? Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La función de truncamiento, ¿no? Entonces, justamente es esa función de truncamiento. Ya. Función round o función de redondeo. Es el redondeo clásico o habitual que uno conoce en las funciones o en los cálculos de estados financieros y todo eso, ¿no? 3.5, ¿no? O sea, cuando supera los 3.5, ¿no? O cuando llega a los 3.5, ¿no? Función round, ¿no? Entonces, la función round, la que se encuentra aquí, round, ¿no? Ahora vamos a ver función round, ¿no? Ahí está, función round y F1. Son las mismas funciones, ¿no? Correcto. Función round. Entonces pueden usar cualquiera de los dos, ¿no? Sea este o este de acá, ¿no? Entonces pueden usar también, así que f de x es igual a round de x, ¿no? Esto ya lo pueden verificar ustedes. Ya. En el caso de todo esto es en el caso de GeoGebra, ¿no? Estoy poniendo las funciones para que puedan examinar ustedes. Ya. Continuamos.
Función fractional part, la usada en matemática. La fractional part es parecida a la función round, ¿no? Solamente que es el número restado de su parte fraccionaria, ¿no? Ya, vamos a ver. Por ejemplo, función part frac. Ahí está. Ahí está. Ya. Sin embargo, esta función tiene dos definiciones, una usada en matemática, ¿no? Y otra usada como para experimentos o digamos cálculo de logaritmos, ¿no? Que es la llamada función mantisa, ¿ya? O sea, ambas deberían ser las mismas, ¿ya? Solamente que tienen diferentes campos de aplicación. No hay un ¿cómo se dice? No hay un, digamos, no hay una convención en la cual diga esto está bien o esto está mal, ¿no? Que ambos tienen diferentes campos de estudio y por eso que las definiciones difieren, ¿no? ¿Ya? Esa es la que, por ejemplo, el GeoGebra como un programa de matemática está aceptando, ¿no? La función par. Y la función par gram, ¿no? Que la ha usado para cálculos logarítmicos, ¿no? Sería esta, ¿no? Si se dan cuenta, es una función periódica, ¿no? Es una función periódica y eso implicaría que tiene una función periódica, y eso implicaría que tiene un desarrollo de la serie de Fourier. ¿Ya? Esos son temas de matemáticas 5 que probablemente lo veamos más adelante. Muy bien. La función signo, ¿no? Que es la signo de, como ven aquí, el signo, ¿no? Función signo, ¿no? Correcto. Función signo. Función escalón unitario. Ya. Esta función no está definida en GeoGebra, pero sin embargo es muy importante y es usada más por ejemplo, en cursos como señales analógicas y digitales, ¿no? O cursos como circuitos eléctricos, ¿no? O sea, eléctricos 1 o eléctricos 2, ¿no? En el cual representan como la entrada de un voltaje o una corriente a una función senoidal, ¿no? Y es muy importante usar este tipo de funciones, ¿no? Se define la función escalón unitario de esta manera, ¿ya? De x sub 0 es un punto, ¿no? Ya, por ejemplo, acá yo tengo la función escalón unitario. Bueno, el punto x sub k lo he llamado a para poder representarlo en GeoGebra, ¿no? Crea un deslizador. A ver. Ya está. Ahí está. Por ejemplo, acá yo he creado un deslizador, ¿no? Cosa que se va deslizando, ¿no? La función. Por ejemplo, la función me dice yo tengo, tener 0, ¿no? Ya que dice que la función es 0 cuando x es negativo, la función es 1 cuando x es positivo, ¿ve? Pero ese punto se puede ir desplazando, ¿no? Como se ve aquí, ¿ve? Correcto. Esa es la función escalón, ¿ya? Es muy importante esta función escalón, ¿ya? La función rectangular. Ya. Esta función rectangular es básicamente, digamos, ¿no? Más o menos o afino, ¿no? Que es 0 y acá va a haber un periodo, el periodo t. Ya. Este tipo de funciones son usados ya en cursos de análisis matemático 5, transforma de Fourier, series de Fourier, ¿no?
o cursos también como Matemática 4, en el cual transformada de Laplace, ¿no? Que son son métodos matemáticos usados para circuitos eléctricos, ¿no? Ya. Entonces, la función rectangular es de esta manera, justamente si se dan cuenta tiene una representación mediante la función escalón unitario y también tiene la definición algebraica, ¿no? Digamos así, una simbología de esta manera, donde t es como el ancho de la función rectangular o función ventana, ¿no? Entonces eso es lo que les comentaba, ¿no? O sea, la función es así y te vale esto, ¿no? Te vale esto y es una altura 1, una amplitud 1, ¿no? Ese es el t. T debe ser mayor que 0. Entonces si yo veo, vamos a representarlo, yo veo por aquí, ¿no? Yo tengo dos alternativas, ¿no? Que es la definición algebraica o la definición mediante el escalón unitario, ¿no? Que vamos a usar cualquiera de los dos, pueden usar. Ya los probé previamente. Ya, por ejemplo acá vean. Esta es la función ventana, función gateway. Si se dan cuenta, cuando t vale 1, ¿no? El periodo vale 1, ¿no? El periodo vale 1, acá está, 0.5 aquí, 0.5 acá. Si yo recuerden que t no puede ser negativo, ¿no? No puede ser negativo, ¿no? T. Actualmente estoy anunciando que t debe ser positivo. Entonces modifican acá en propiedades del objeto, ¿no? Dicen, oye, t, a lo mucho t mínimo vas a hacer 0, máximo vas a hacer 10, por así decirlo. Ahí me vas a incrementar de 1 en 1. Ahí está. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Se dan cuenta? Esa es la función rectangular, ¿no? Si se dan cuenta es lo que está representando un rectángulo, ¿no? Y ahí está, esa es la función rectangular. Ya, vamos a pasar a la siguiente función. Ya. Esta definición de aquí lo vamos a ver más adelante, probablemente en un curso de análisis matemático 5, ya que es muy útil, ¿no? Representar este tipo de funciones mediante escalones unitarios, ¿no? Si tienen más curiosidad me lo hacen saber sobre este tema. Función triangular, ya, igual, ¿no? Yo tengo una representación mediante el escalón y yo tengo una representación algebraica, ¿no? Aquí. Entonces esas dos representaciones yo las tengo acá, ¿no? Entonces vamos a usar la más sencilla, que es esta de acá, función triangular, eliminando previamente esto de aquí. Solo podemos dejar ya, está construido. Ahí está, función triangular. Vean, por ejemplo, t es 3, ¿no? O sea, 3, 1.5 aquí y 1.5 acá hacen 3, ¿ve? T es 2, 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? T es 0, es una recta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Esta es la función triangular. Así se llama. Triangular. Función muestreo, función sampling, ya es la que ya función usado para igual, ¿no? Series de Fourier, y es usado también para señales FM y AM, ¿no? O sea, sistemas de telecomunicaciones. Función muestreo es la que vemos aquí. Ahí está. Por ejemplo, cuando x vale 0, vale 1, ¿no? Es un límite trigonométrico que lo vamos a ver más adelante, y para todo valor diferente de 0, ¿no? Vale esa función, seno de x entre x, ¿no?
correcto, ¿ya? Entonces esa es la función muestreo o función sampling también le dice, ¿ya? Y hay un teorema que es usado bastante en el análisis, justamente este teorema de acá es muy importante, ¿no? Probablemente ahí ya lo hayan visto, que básicamente lo que dice que toda función, ¿no?, continua por tramos, o sea que no sé, pues es algo así más o menos, una función alucinante, ¿no? Así, y F1 y después viene así, ¿no? Y F2, ¿no? Y después no sé, viene así, y F3 y así, ¿no? Por ejemplo, esta es una función continua por tramos, y estos de aquí se llaman los famosos saltos. Por ejemplo, una función signo también es una función continua por tramos, ¿no? La función signo es así, por decirlo. Y cuando es 0, es 0, cuando es menos 1, cuando es 1, o sea, cuando es positivo es 1, cuando es negativo es menos 1, es función signo, ¿no? Este también es continuo con tramos. ¿Y a esto cómo se le llama? Esta diferencia se le llama salto, ¿ya? Y justamente eso es lo que muestran aquí. Dice, sea f una función continua en R, excepto tal vez en un número finito de puntos x sub 0, ¿no? Puede ser continuo también en los puntos donde ocurren esos saltos, puede ser discontinuo, ¿no? Y por eso dice excepto tal vez, ¿no? Entonces tienes una función de la siguiente manera. Esta función tú la puedes representar en funciones de escalones. Ahí está, y ese es el teorema. Ya. Mi objetivo no es poder hacer ejemplos de esto por el momento, porque me demorar mucho tiempo, pero básicamente esta función, este teorema es el que se utiliza para demostrar, por ejemplo, el cálculo de la función triangular y la función rectangular, ¿no? Ya con este teorema puedes demostrar estos dos de acá, para la rectangular y para el triangular. Ya. Se los dejo acá anunciado, examínenlo, si tienen alguna duda me consultan, ¿no? A ver si pueden llegar efectivamente a este detalle. ¿Ok? Bien, entonces acá yo les he dejado la gráfica de las funciones, eso lo examina, todo va a estar en el link. Vamos a continuar ya. Una vez que nosotros hemos conocido ya las funciones, ¿no? La función piso, llamada también máximo entero, que es la que vamos a ver constantemente ahora en estos ejercicios que vamos a hacer. Muy bien, primer ejercicio. Ya. Por ejemplo, me pide calcular este límite, ¿no? A manera de dinámica, yo lo que podría hacer es por ejemplo, ese límite es básicamente, si se dan cuenta, por la derecha va a ser ¿cuánto? 1, ¿no? Y por la izquierda va a ser menos 1, ¿no? Y no va a existir porque va a ser un salto, o sea, no va a estar empalmado, ¿no? O sea, es discontinuo, se dice incluso, ¿no? También. Y acá va a ser menos 1 y acá va a ser 1. No son iguales. Existen, sí, existen y no son iguales, ¿no? Y eso es lo que se demuestra aquí, ¿no? Por ejemplo, dices, yo cojo cuando x sea negativo, o sea, menor que 0. O sea, digo x menor que 0, o sea, por la izquierda. Como x es negativo, valor absoluto de un negativo es menos x. ¿Y saldría cuánto? Menos 1. Ahí está. Ahora yo cojo cuando x es mayor que 0 por la derecha, ¿no? Entonces cuando el valor absoluto de x, cuando x es positivo, ¿no? Sería x
entre x 1. Por la izquierda es menos 1 y por la derecha es 1. Ambos límites existen, sí, por la derecha y por la izquierda, pero son diferentes. Entonces se dice que el límite no va a existir. Ya. Calcular. Lo mismo, mire. Dice cuando el límite, cuando x tiende a 0, ¿no? Por ejemplo, esto de acá. Esto de acá. ¿No? Esto de acá, por ejemplo, dice cuando x tiende a 1. Por el límite cuando x tiende a 1. Si se dan cuenta, por la izquierda, o sea, x menor que 1, cuando es menor que 1, ¿cuánto vale la función? X cuadrado más 3. Y eso es lo que pones aquí. X cuadrado más 3. Pones 1 al cuadrado más 3, sería 4. Ahí está. Igualito, cuando x está por la derecha, ¿no? O sea, x tiende a 1 por la derecha, la función ¿cuál sería? X más 1. X más 1. 1 más 1, 2. ¿Ambos límites existen? Sí. Uno vale 4 y el otro vale 2. ¿Son diferentes? Sí. Por lo tanto no existe este límite. Continuemos. Por ejemplo, siguiente ejemplo. Ya, límite cuando x tiende a 3. Ya. Por ejemplo, esta función, ¿cómo se llama? Esta función piso, o llamada también máximo entero. ¿Correcto? ¿No? Eso es lo que justamente hemos venido graficando, ¿no? Justamente. Es esta función, ¿no? Esta es la función piso o la función llamada máximo entero también. ¿No? Su definición ya la vimos previamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Función 2x más x, dice. Ah, ya, mire. Ahí está. Esa es la 2x más x. Ok. Ya, cuando x tiende a 3. Por la derecha, pero. Ahí está, mire. Cuando x tiene 3, pero por la derecha, ojo, o sea, se va a acercar por acá, ¿no? ¿Qué valor va a tomar? Por la derecha, eso es lo que vamos a examinar. Ya, por ejemplo, como se está acercando por la derecha, ¿no? Nosotros decimos, allá, x, primero decimos por la derecha, allá, x mayor que 3, ahí está. Como me pide 2x, 2x mayor que 3. ¿Correcto? Ahora, como 2x es mayor que 6, ¿no? 2x es mayor que 6. X o 2x debería estar pasando entre 6 y el siguiente número entero, que sería 7, ¿no? ¿Correcto? O sea, 2x, ¿no? Estaría pasando por ejemplo, yo tengo acá 6, ahí está. Yo tengo acá 2x y tengo acá 2x de piso, ¿no? Cuando x pasa por 6, ¿no? Quiere decir que va a pasar de 6 a 7, ¿no? Que es el siguiente número entero, ¿no? Porque x debe ser mayor que 6, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que enuncias acá para hacer ese cálculo. O sea, x es mayor que 3, pero va a ser menor que 7. O sea, esto de acá, este procedimiento es el que se lleva dentro del límite. Dentro del límite. Cuando tú le sacas función piso,
no, o función máximo entero, ¿no? Se va hacia abajo, ¿no? Siempre cogiendo el entero más cercano, pero hacia abajo, ¿no? O el máximo entero, o de abajo, ¿no? La parte de abajo, ¿no? Y ese sería 6. Claro, si tú tienes que escoger, si tú eres por decir, no, 6.5, ¿a dónde te vas? Al 6, cuando aplicas la función piso, ¿no? Y eso es lo que se ve acá. O sea, esto de aquí se da en el proceso de límite, ¿no? Bajo ese intervalo. Entonces, como esto vale 6, este vale 6 más 3, ¿cuánto sería? 9. Ese sería el valor del límite. ¿Ya? Continuamos. Por ejemplo, igualito, mira, mismo ejercicio, solamente que se han cambiado un par de variables. Límite cuando x tiende a 3. Lo primero que dice es x mayor que 3, es lo primero, porque es por la derecha. Ahora yo quiero 2x más 3 medios, multiplico y sumo, me sale que 2x más 3 medios mayor que 7.5, ¿correcto? Después de 7.5, ¿qué número está? ¿Está 7? No, está 8. 7.5 está 8, el entero más próximo, ¿no? Y eso es lo que se ve aquí, ¿no? Ahora, cuando tú calculas máximo entero de esto, ¿no? Por decir, ¿no? Si yo te doy que esto vale 7.7, ¿no? ¿Quién coges tú? ¿Coges el 7.5? No, vas a coger el 7 que está más abajito, ¿no? Porque tienes que escoger el entero más próximo por la izquierda, ¿no? Entonces escogerías el 7, ¿correcto? Eso que en el proceso de límite, esto de aquí va a valer 7. 7 más 6 por 3, 18, sería cuánto? 25, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahí está el cálculo del límite, ¿no? Ya. Otro ejemplo más. Por ejemplo, cuando x tiende, pero ahora ya no por la derecha, sino ahora por la izquierda. Fácil. Tú tienes que va a ser x menor que 3. Tú tienes 4x allá por 4. Ya. Pero como tienes que x va a llegar máximo a 12, ¿cuál es el entero más próximo? Por el otro lado sería 11. Y en el proceso de límite, cuando tú saques función piso a esto, ¿a cuál te vas? ¿Al 12 o al 11? No, al 11. De acá al menor, ¿no? Y eso es lo que está aquí. Ahí está. Ahora, en el límite, esto va a valer 11. 11 menos 2 por 3, 6. 11 menos 6, 5. Ahí está el valor calculado. Siguiente ejemplo. Calcular, dice. Ya, mira. Cuando x tiende a 1 por la derecha. X tiende a 1 por la derecha, pero yo quiero 1 entre x, ¿no? Al aplicar la inversa, el signo cambia, ¿no? Y esto de acá, el entero va a ser mayor que 1, pero va a ser menor que 0. Cuando haces cálculo de límite, ¿a dónde te vas? ¿Al 1 o al 0? No, al 0. Acá está. Eso es lo que se muestra aquí. Todo va a valer 0. Ahí está. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Calcular el límite cuando x tiende a 1 de la siguiente función. Es una función así, continua por tramos, ¿no? Fácil. Yo tengo primero por la izquierda, cuando x tiende a 1 por la izquierda. Entonces va a ser x menor que 1, ¿no? Después, como x va a ser menor que 1, el otro entero más próximo va a ser 0. Cuando tú cojas esto, cuando apliques función piso, ¿a cuál te vas a ir? ¿Al 1 o al 0? Al 0 te vas, ahí está. Y eso es lo que se muestra aquí. Ahí está. Entonces, pero sin embargo x es menor que 0,
Cuando es menor que 0 vale este valor. Raíz cuadrada de x vale 1. Eso no hay problema aquí. Ahora, cuando vale por la derecha, miren, la derecha se va a cumplir esto, x es mayor que 1, correcto, de ahí necesitas un entero más, va a ser el siguiente entero, ¿cuál va a ser? 2. Cuando le sacas máximo entero a este, ¿con cuál te quedas? ¿Con el 2 o con el 1? Con el 1, porque es el menor entero, ¿no? Ahí está, ¿ven? Ya. Entonces esto va a valer 1 en el proceso de límite. Como esto vale 1 y esto vale 1, serían 3. Ahí está, ¿no? ¿Correcto? Entonces yo tengo acá que el límite por la izquierda vale 1, el límite por la derecha vale 3. ¿Existe el límite? No existe el límite. Siguiente ejemplo. Calcular el límite. 27. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, ¿qué tú dices? Ya, por la derecha. Entonces x es mayor que 1. ¿Correcto? Ya. Menos x será menor que 1. Más 9, ¿no? Será 8. Menor que 8, ¿no? O sea, 9x menor que 8. Raíz cuadrada de 8 es 2.82 punto y tanto, ¿no? Pero ya vamos a ponerle 2.83 aproximado. Entonces tú vas a tener esto de aquí. A partir de esto vas a tener esto. Entonces tú tienes 2 aquí, te falta un entero. El siguiente entero sería 2. Ahí está. Entonces en el proceso del límite, ¿con cuál te quedas? ¿Con el 2.83 o con el 2? Con el 2, ¿correcto? Ahí está. Entonces, como esto vale 2, ¿no? Acá lo tienes 2 al cuadrado, esto vale 1, esto vale 3, tendrías 4 tercios. Ahí está. El límite por la derecha vale 4 tercios. Siguiente ejemplo. Ya. Ejemplo. Calcular el límite. Ya. Miren, primero, este límite siempre va a ser más o menos así, ¿ya? Graficándolo en 4, ni siquiera va a tomar 4, ¿no? Así, vacío va a ser. Más o menos así va a ser. ¿Ya? Por la derecha sí va a haber, pero por la izquierda habrá, no, porque no hay valores. Como no hay valores que intercepten el dominio del f con el x menor que 4, ¿no? Entonces, ¿qué se dice aquí? Se dice que se observa que el dominio es de 4 al más infinito, por lo que el límite buscado en x4 solo corresponde al límite por la derecha en x4, porque el límite por la izquierda no va a existir, ¿no? Ya, o sea, este límite no va a corresponder solamente al cálculo del límite por la derecha, que va a ser igual, ¿no? Es el teorema que les había comentado, ¿no? Profe, ¿cuál teorema? Sería este de acá, ¿no? Este de acá, ¿no? Es un extremo inferior, ¿correcto? Ya, entonces como el límite por la izquierda no existe, solamente va a corresponder el límite por la derecha, ¿correcto? Entonces haces diferencia de cuadrados y los separas, ¿no? Separas 1, separas 2, ¿no? Separas x menos 2, ¿no? Separas x menos 2 y separas este de aquí, raíz cuadrada de x menos 4. Ahí está. A este número de aquí le vas a racionalizar, ¿no? Multiplicas por raíz cuadrada de x más 2 y por raíz cuadrada de x de más 2. Racionalizas, ¿no? Previa reducción, ¿no? A se va, quedaría este de aquí, ¿no? Previa reducción va a ser x menos 4, ¿no? Sería lo mismo que decir x menos 4 raíz cuadrada al cuadrado, ¿no? Separas en 2
sería de esta manera, ¿no? Uno de ellos se elimina, ¿no? Que es este de aquí, y quedaría solamente el cálculo de esa manera, ¿no? Aquí. El cálculo al final va a ser 1 entre 2 raíz de 2. ¿Ok? Bien, entonces el siguiente límite, que va a ser este de aquí, ya, límite cuando x tiende a 0 de 1 entre el máximo entero de x. Vamos a graficar eso ya, para tener una perspectiva de qué es lo que nos están pidiendo. O sea, f de x es igual a x entre el máximo entero, que es ese de aquí. Vean, cuando x está entre 0 y 1 no hay valores, o sea, el dominio no está, no se encuentra, ¿no? Correcto, es una función continua hasta ese punto, ¿no? Ahora vamos a ver, cuando x se extiende por la izquierda, ¿no? O sea, x es negativo, x menor que 0, el siguiente entero, ¿no? Sería menos 1. En el proceso de límite, ¿con quién te quedas? ¿Con menos 1 o con 0? Con menos 1, ¿no? Eso es lo que está aquí. Ahí está. Entonces, esto va a valer ¿cuánto? Menos 1. Y esto va a valer 0. La división 0. Eso es lo que se observa acá, ¿no? Eso es lo que se observa acá, 0. ¿No? Cuando se acerca por la izquierda. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se acerca por la derecha. Por la derecha, ¿no? ¿Qué quiere decir por la derecha? Que x va a ser mayor que 0. El siguiente entero, 1. Y en el proceso de límite, ¿con quién te quedas? ¿Con 1 o con 0? Con 0. También te quedas con 0, ¿no? Por la derecha te vas a quedar con 0. Ah, mira. Y tú vas a tener 0 entre 0. Y 0 entre 0 es indefinido. No existe. Entonces, a pesar de que los límites, un límite por la izquierda sí existe, pero el otro no va a existir. O sea, no existe límite, ¿no? Entonces, y además, el punto x sub 0 se encuentra dentro del intervalo, ¿no? Del dominio, ¿no? Entonces, con eso se concluye que los límites, o el límite cuando x tiende a 0 para esa función, no existe, ¿no? ¿Ok? Porque no puede cumplir el teorema general, ¿no? Que hemos visto acá. Que hemos visto que no llega a cumplir esto de aquí. Bien, que esto de acá está dado para los extremos de una función. ¿Ok? Bien, entonces se dice que el límite no existe. ¿Ok? Ya. Esto de aquí lo pueden comprobar, por ejemplo, aquí. Si se dan cuenta, cuando x tiende a 0 de x entre float de x. Ahora vamos a ver, ahí está. Por ejemplo, dice, no existe, ¿no? Límite no existe, dice. Cuando se acerca por la izquierda vale 0, pero cuando se acerca por la derecha es 0 entre 0, ¿no? Que eso no existe en los reales, pero sí, vea, digamos, existe en los complejos, y es un infinito complejo, ¿no? Es definición del Wolfram. Y aquí se ve el ploteo, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces siempre es bueno hacer este tipo de consultas, ¿no? Ok. Ya, el último ejercicio
Ya justamente consiste el límite de cuando x tiende a 0 de e a la 1 menos 1 entre x. Es el número neperiano, ¿no? Ya, número límite lateral por la izquierda cuando x tiende, x es menor que 0. Entonces tú vas a tener 1 entre 0 negativo, y a eso abre un concepto llamado infinito, que para ese caso esto se llama menos infinito, ¿no? Con el otro menos sería más infinito. Graficándolo sería así. Perdón, calculándolo sería cuando x se acerca por la izquierda, ese va a resultar un valor más infinito. ¿Ya? Entonces, cuando se acerca por la derecha, ¿no? Vas a tener aquí, tienes menos infinito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si recuerdas, la función exponencial es así, e a la x. Cuando alguien se acerca por la izquierda, ¿no? O sea, se acerca al menos infinito, y el x va a tender a 0. Pero si se acerca por la derecha, ¿no? Se va a encontrar un valor de crecimiento exponencial, ¿no? ¿Correcto? Por eso que vale más infinito por la izquierda y 0 por la derecha. Como ambos límites existen, ¿no? Existen, uno es más infinito y otro es 0, ¿no? Se va a decir que el límite no existe, porque son diferentes, ¿no? Ok, entonces este último ejemplo abre paso al concepto de límites infinitos, o límites al infinito también, ¿no? Esos dos conceptos los vamos a ver en los siguientes videos. Eso es todo. Espero que si tienen alguna duda o consulta me la hacen saber, ¿no? Estudien el material que les estoy dejando, ¿no? Pienso que es un buen material, ¿no? Y si tienen alguna recomendación o algo, me lo hacen saber, ¿no? Gracias.